Así es de que, pues si les parece bien, vamos a continuar con este estudio. Es la tercera parte. Es la tercera parte del capítulo 3 que estamos, eh, identificamos este estudio como tiempos peligrosos, como el apóstol Pablo lo, lo identifica, lo describió tal cual. Y si les parece bien, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Me ayudas a leer, por favor, del versículo 1 al 9? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Así es. Entonces, si se dan cuenta, claramente Pablo está hablándonos de hombres. Obviamente, al decir hombres, es una referencia también a toda persona, hombres y mujeres, que eh, tienen el propósito de dirigirse a alguien más y expandir una doctrina, una enseñanza. Pablo, a propósito, muy a propósito, citó lo que sucedió con Moisés cuando se presentó ante Faraón y hace referencia a estos dos hombres que fueron identificados como hechiceros, de acuerdo a Éxodo capítulo 7. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que estos hombres también llevaban a cabo milagros, por decirlo de una forma, ¿no? Eh, Llevaban a cabo manifestaciones sobrenaturales, invocando a sus propios dioses. Entonces, esto es lo peligroso. Les comentaba en el estudio anterior que muchas veces, en aras de decir, no, pues adoran a falsos dioses, la idolatría, etcétera, la gente se queda con la falsa idea de que es una mentira. Una cosa es que la escritura hable de falsos dioses y otra cosa es que sea una mentira. Son cosas distintas. Cuando la escritura identifica y dice claramente, el propio Eterno, a través de los profetas, refiere a los falsos dioses, no significa que no tienen estas deidades no tengan potestad, es decir, no la imagen como tal, sino es una referencia a, a las entes espirituales, las autoridades espirituales. ¿Por qué falso? ¿Por qué se refiere la escritura a falsos dioses? Porque no son Dios. Dios solamente hay uno. En ese contexto es que son falsos, no son dioses. Cuando nosotros hablamos de Dios, nos referimos al Eterno, al Padre Celestial, como Dios. Y cuando ya identificamos y entendemos que Jesucristo, Yeshua, Jesús, es Dios, estamos entendiendo que es el Todopoderoso. Pero solo hay uno. Y en ese sentido, los demás son falsos. Si tienen autoridad, si tienen potestad, se les ha permitido tener autoridad. Pero una cosa es eso
identificarlos como lo identificamos, como lo identifica la escritura, como falsos dioses, porque no son Dios. Y otra cosa muy distinta no es cierto. Todo eso es una mentira. Y muchas veces la gente se confunde y comienza a restarle crédito a las autoridades espirituales de maldad. Y eso es muy peligroso. Y eso es muy peligroso. Pablo, por esa razón, citó a estos hechiceros. Porque si ustedes revisan todas las plagas que ocurrieron en el libro, de acuerdo, que están descritas en el Éxodo, en el libro de Éxodo, pues comenzaron a hacer lo mismo que estaba haciendo Dios a través de Moisés. ¿Qué sucedió? Que hubo un momento hasta donde pudieron llegar. Y por esa razón, dice el verso 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, serán avergonzados, será expuesto que ese poder tiene, sí, ok, es verdad, es verdadero, pero tiene un límite establecido por el Señor. Entonces, esto eh, que Pablo nos habla de acerca de estos tiempos peligrosos y de las características de los hombres de los últimos tiempos, de estos hombres específicos, de estas personas, eh, es necesario, es súper importante que nosotros lo entendamos, porque tenemos que estar alertas, porque conforme pasa el tiempo y conforme se están cumpliendo las profecías que fueron anunciadas en su tiempo por los profetas, los últimos tiempos se caracterizan precisamente como tiempos peligrosos para los creyentes. Específicamente, Pablo está hablando de los creyentes y Pablo nos advierte de todas estas formas en que vamos a ser rechazados, vamos a sufrir un rechazo los creyentes. ¿Por qué? Por el tipo de vida que tenemos. Siempre que obviamente, siempre que tengamos vidas conforme a la fe de nuestro Mesías. Si tú dices ser creyente, pero tu vida es igual que la de cualquiera que no cree, que no tiene tu fe, entonces no vas a sufrir ningún rechazo. No esperes eso, esa no es tu expectativa. Pablo no está hablando de esos creyentes, que se dicen creyentes, porque hay muchos que se dicen creyentes, pero navegan, van por la vida con la idea muy firme de convivir con el mundo, de de hacer todo lo que hace el mundo, de vivir conforme a las reglas del mundo. En ese sentido, pues, ¿qué rechazo vas a tener? Ninguno. Esa es la gran diferencia. Y en ese sentido, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo en su tiempo y hoy a nosotros eh, que tuviéramos en cuenta todas estas instrucciones que Pablo le dio a Timoteo con todo el propósito de guardar un testimonio muy específico. Y esto es lo relevante. Tenemos que guardar un testimonio específico. El testimonio que nos va a identificar en los últimos tiempos como hijos de Dios. De la misma manera en que los incrédulos, a ellos se les identifica, se les va a identificar, ya comienzan a identificarse, ya cada vez es más claro, con lo que la escritura describe como el número de la bestia, lo cual tiene que ver con un testimonio de vida muy específico y que tiene que ver con adorar todo aquello que ha sido establecido por el enemigo y que muchos van a seguir
y con su testimonio van a dar muestras claras de su adoración, de qué realmente veneran en su vida. Todo aquel sistema que se está levantando en contra de Dios. Apocalipsis capítulo 13, a partir del verso 4, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir, van a atribuir de mucho poder a este sistema, tanto poder que la gente misma va a decir, ¿quién va a poder contra este poder? Sistema, gobierno, como quieras identificarlo. Verso 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Cuando dice grandes cosas y blasfemias, va a hablar muchas cosas que sorprendan a las personas, que hagan que se gane la admiración de todas las personas. ¿Y qué crees? El problema es que muchas veces las personas no se van a dar cuenta de todo, que todas esas cosas que les causan maravilla van a ser blasfemias, van a ser una ofensa en contra de Dios. Y muchas veces cuando lees esto, podrías tú pensar que va a ser muy obvio. No, no va a ser obvio, va a ser muy, muy, muy sutil, de forma muy inteligente. Hoy en día puedes tú ver muchas cosas que en redes sociales, en, no sé, programas, etcétera, que se difunden masivamente y que la gente ve como algo muy bueno, muy importante para la vida, para las personas, socialmente hablando, etcétera. Pero que si tú analizas, en el fondo, constituyen aspectos que van en contra de Dios, de la voluntad de Dios, en contra de lo que Él ha establecido. Eso es la blasfemia. Y entonces no te das cuenta. Dice, y se le dio autoridad para actuar en 42 meses, aquí ya habla de un tiempo específico. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, ¿quiénes la adoraron? Cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno discierne del Espíritu, ponga atención, vele. Es lo que dice. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué? Se trata de que la paciencia, habla de la paciencia, se habla de la perseverancia. De los santos es precisamente eso. No, no responder de la misma manera en que te maltratan, no responder a, estamos hablando de un tiempo en que vamos a sufrir rechazo, vamos a sufrir maltrato, así como lo sufrió Pablo. Pablo está describiendo cómo él estuvo padeciendo. ¿Por qué? Porque le dice a Timoteo, vas a sufrir lo mismo, pero debes tener la paciencia de los santos. No te vengues, no respondas de la misma manera. Esa paciencia y fe de los santos de la que habla este pasaje tiene que ver justo con aquel otro testimonio del que habla Pablo, de que Pablo nos va a hablar en este estudio, porque se va a referir a muchos otros que con nuestras vidas, pues habremos dado muestras de tener un testimonio que adora al único Dios verdadero.
un testimonio que implicará un rechazo total a todo aquello que implique adorar a la bestia. Una vez más, adorar a la bestia, no estés esperando tú ver personas que se están postrando ante una imagen. Eso sería muy infantil. Estamos hablando de personas que están alineándose ya, están alineando su vida conforme a los designios de este mundo. Están buscando vivir felices en este mundo. Y para eso, no significa que no seas feliz, que no busques ser feliz. Sí, claro que sí, pero bajo las reglas de este mundo, que va a implicar que comienzas a alejarte de todo aquello que vaya en contra de ese propósito. Los mandamientos de Dios no van con relación a ese camino. No hacen comunión con el camino de la felicidad en este mundo. Los mandamientos de Dios van en contra van directamente en un camino totalmente diferente. Entonces ese es el punto. Dice Apocalipsis 1, verso 1, la revelación de Jesucristo, Yeshua al Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Está refiriéndose a Juan, que recordemos que Juan fue exiliado y que padeció también, como lo padeció Pablo. Una vez más, dice esta revelación y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el testimonio, perdón, porque el tiempo está cerca. Cuando vemos el mensaje de Pablo, vemos que se centra en advertirnos que las cosas en el mundo van a ponerse difíciles cada vez más en cuanto al rechazo que el creyente va a tener por parte del sistema, de un sistema establecido por quienes tienen el control de los gobiernos del mundo. Y en ese sentido, la paciencia, una vez más refiriéndonos a este concepto bien importante en todo creyente, la paciencia y la perseverancia van a ser características importantísimas que deberá tener un verdadero creyente. Porque el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo equivalen a una vida agradable a nuestro Mesías. Y sobre todo confirma el pacto que hemos hecho con Él. Y esto es bien importante porque cuando hablamos del pacto, estamos hablando de una profecía que se está cumpliendo en nosotros. Nuestra adoración, nuestra alabanza a Dios debe prevalecer en cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos. Y ese es el verdadero testimonio de nuestra fe, así como lo hizo David, de forma impresionante. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando murió el hijo producto de su adulterio. Segundo del libro de Samuel, capítulo 12, a partir del verso 18, dice, y al séptimo día murió el niño. Eso fue lo que sucedió cuando el profeta fue a ver a David y lo confrontó con su pecado. De parte de Dios, el profeta emitió un juicio para David y le dijo que el niño iba a morir. Le dijo literalmente que
que ese niño iba a morir por causa de su pecado de David. Entonces el niño enfermó, estuvo enfermo y bueno, dice la escritura a partir del verso 18 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel, al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Fíjate bien lo que hizo David. Inmediatamente que recibió la noticia que el niño había muerto, ¿qué es lo que había hecho David durante varios días? Había clamado a Dios, le había suplicado, había ayunado, estaba sufriendo y finalmente el niño murió. Se cumplió la palabra de Dios. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Se puso peor David? No, se ungió, se lavó, se cambió de ropa y lo primero que hizo fue y adoró al Señor. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Es decir, no entendieron qué fue lo que sucedió. ¿Qué es esto que has hecho? Pues el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Es decir, tenía un propósito en su corazón David, que quizás el Señor eh, perdonara la vida al niño. Dice, más ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces, esa es la paciencia, la perseverancia y la perspectiva que debe ser parte importante de nuestro testimonio delante de Dios. Un ejemplo importante de David para todos nosotros acerca de lo que verdaderamente implica la paciencia de alguien que guarda el testimonio. Y entonces regresamos ahí a al segundo libro, a la segunda carta a Timoteo, verso 3, a partir del verso 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, le dice a Timoteo. A diferencia de aquellos hombres, aquellos engañadores, etcétera, tú has seguido mi doctrina, dice, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Entonces Pablo, al hablar de doctrina, ¿de qué está hablando? Pero dice de mi doctrina. Sí, Pablo está hablando de la revelación que recibió él del Mesías, personalmente, de Jesucristo. No está hablando del conocimiento de la Escritura, simple y llano, porque Pablo ya la conocía. Recordemos que Pablo era un fariseo antes de su conversión. Aquí al hablar de doctrina tiene que ver con revelación, un concepto que implica un conocimiento de la enseñanza de Yeshua con profundidad en el espíritu y con la interpretación correcta. Cuando recibimos el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, nuestra mente, como la mente de cualquier persona, nos permitió entender de forma muy simple en qué consistió este mensaje. ¿Okay? No tiene mayor complicación. Cualquiera lo puede entender. Sin embargo, posteriormente, hubo un momento diferente. Hubo un momento
en que recibimos una confirmación de que somos salvos. Este mensaje de entrada habla de este tema, de la salvación, de que somos salvos. Sí, ya lo entendemos, ¿ok? Pero la confirmación viene después a través del Espíritu. Y esa confirmación no se da solo por haber escuchado entonces el Evangelio, como todo el mundo pudo haberlo ya recibido, sino literalmente por haberlo recibido en nuestra vida con todas sus implicaciones, como ya lo sabemos. ¿Cuáles son? Por haber hecho un compromiso, un pacto con Dios. Y esto es lo que desata, ¿sí? Por decirlo de una forma, la confirmación de que somos salvos, la revelación que recibimos de que somos salvos precisamente por este pacto, este compromiso que estamos honrando para obedecerle al Señor. Y es entonces que posteriormente al haber recibido este mensaje, el Espíritu de Dios nos confirma esto, que somos salvos por fe, es decir, por nuestra obediencia a la doctrina, es decir, la enseñanza de Yeshua, que es la doctrina de Pablo, que Pablo había transmitido a Timoteo. Es decir, no es una doctrina propia de Pablo, una doctrina es una enseñanza que él mismo recibió de parte del Mesías. Así de que mientras que unos creyentes han recibido esta confirmación a través de darse cuenta de que sus acciones van en contra de los designios de este mundo, otros por no haber entendido de la profesión de fe que hicieron en su momento, debido a la influencia de este mundo en sus vidas, se van a apartar en los últimos tiempos. Entonces estamos hablando de personas que de alguna manera tienen que ver con la fe o han tenido que ver con la fe y que se apartan y que van a tener un propósito muy específico. Y mucha atención, Pablo está hablando de la doctrina, es decir, personas que en un momento dado van a tener ese propósito de enseñar. Pablo mencionó la doctrina y enseguida se refirió a la conducta. Él habla de la conducta porque es obvio que si decimos tener la doctrina del Mesías, es porque nuestra conducta es el resultado de seguir esta doctrina. Y de esa manera el Señor nos hace comprender cuál es nuestro propósito por cuanto hemos demostrado fidelidad, es decir, fe. Has mostrado tener fe al pacto que ya hiciste. Te das cuenta cómo está todo relacionado. Y dice el verso 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía e Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces el contexto de este pasaje descansa en la referencia que Pablo hace y se refiere al Señor. Fíjate bien qué importante, porque él habla de estos padecimientos, pero dice que el Señor le ha librado. Entonces, eh, esta palabra implica autoridad. Una palabra el Señor, cuando dice me ha librado el Señor, cuando dice Señor, es una palabra que ya la hemos analizado en otros pasajes, implica autoridad, pero al mismo tiempo implica sumisión de parte de nosotros. Entonces Pablo indica que la autoridad de nuestro Mesías ha sido la que le ha librado a Pablo en diversas ocasiones. Y es claro que, pues bueno, hablamos de una autoridad espiritual que se impone sobre otro tipo de autoridades que tienen otros señores, dioses.
los falsos, los que no son Dios. Y en ese mismo contexto, si nosotros asumimos que nuestro propósito es el mismo propósito de Pablo, cuando le dice a Timoteo acerca de guardar nuestro testimonio, de que somos fieles a Dios, entonces la referencia de Pablo que hace del Mesías como Señor implica, por supuesto, una actitud de sumisión total nuestra, porque esta misma sumisión que tuvo Pablo es la misma que le está diciendo a Timoteo que debe tener para con el Señor, ¿sí? En reconocimiento a la autoridad de Yeshua, que nos libra de cualquier padecimiento. Entonces, dice el verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si nos damos cuenta, aquí Pablo maneja entonces una diferencia cuando se refiere al mismo Mesías, al mismo Yeshua, al mismo Jesucristo. Primero se refiere a Él como Señor, hablando de que Él es quien nos salva de los padecimientos, como lo hizo con Pablo. Pero aquí se refiere a, dice, a Yeshua se refiere como Cristo Jesús o Yeshua el Mesías. Se refiere de una forma diferente. Entonces, por ejemplo, aquí el, se refiere a vivir piadosamente en Cristo Jesús. Entonces, el concepto de una vida piadosa, primeramente, vamos a aclarar esto porque muchas veces se malentiende, porque las personas consideran que vivir piadosamente es para quienes, las personas que se creen más justos que los demás, pero no es así. Como ya lo hemos aprendido anteriormente, la piedad tiene que ver con una manifestación de los atributos de Dios, una conducta que debe formar parte de la vida cotidiana en las personas, siempre y no solamente en determinadas ocasiones. Y esto de vivir piadosamente, pues es un llamado para todo el mundo, no solo para unos cuantos, todos estamos llamados a eso. Entonces, quienes asumen este compromiso, bueno, y lo logran, no significa que se sientan a sí mismos mejores, no, simplemente están asumiendo, están asumiendo esta invitación que nos hace el Señor para vivir piadosamente. Y eso solamente se logra a través de sus atributos. Entonces recordemos que anteriormente Pablo se refiere a engañadores que negarán la eficacia de la piedad, imponiendo actitudes en ellos mismos que aparentan piedad. Estas actitudes que aparentan atributos de Dios, pero que en realidad solo es una imagen falsa de su personalidad, una falsa piedad. Entonces, aquí hablamos de una falsa piedad, no una piedad en Él, en Jesucristo. Y en este pasaje vemos algo que hemos analizado en otros estudios y que bien vale la pena pues reiterar, porque como estudiantes de las escrituras, como estudiantes de la Biblia, ¿cuál debe ser nuestro enfoque? Nuestro enfoque es poner mucha atención a la palabra escrita, porque somos estudiantes. Y en ese sentido, acabamos de hacer un pequeño análisis aquí respecto a la forma en que Pablo se refirió a Yeshua como el Señor, al hablar de la forma en que nos libra de las aflicciones, por causa de su autoridad que como Señor ejerce sobre nuestras vidas y sobre otras autoridades espirituales. Entonces, de modo que en este versículo vemos que Pablo cambia y se refiere a Yeshua como el Mesías Yeshua, es decir, Jesucristo, como lo leemos en la traducción. Y en el contexto de la forma de vivir piadosamente, es decir, que debemos vivir piadosamente en Él, en Yeshua el Mesías.
Así que como estudiantes, esta diferencia que hace Pablo debe llamarnos la atención siempre que nos pongamos a estudiar. Tú lees la escritura, tú lees tu Biblia, sobre todo hablando del Nuevo Testamento. Entonces, siempre que se refiere a la escritura, recordemos que estamos leyendo una traducción. Y la traducción te refiere a Jesús, a Jesucristo, a Yeshua, de una forma y de otra. En unas ocasiones se refiere como el Señor, en otras se refiere como el Mesías, en otras se refiere como Dios. Entonces eso es muy importante para nosotros como estudiantes, porque entonces el contexto cambia, ¿ok? Entonces si tú eres un estudiante de la escritura, no eres un religioso, si no eres un estudiante, estos aspectos son bien importantes. Te cambia el panorama de un pasaje de la escritura. Entonces esta diferencia que hace Pablo debe llamarnos a nosotros la atención, para que pongamos atención cuando estudiamos las escrituras, porque dependiendo de esta forma, de la forma en que el autor se refiere a Yeshua, es el contexto de cómo debemos entender la expresión. Y una vez más, dice verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, ¿qué pasó con el mensaje de la prosperidad? Pablo nos está desanimando. ¿Nos está desanimando o nos está advirtiendo? Esto es lo que verdaderamente nos tiene que llamar la atención. Eso es lo que a nosotros, el Espíritu de Dios, su influencia, el discernimiento que nos permite tener el Espíritu, nos hace poner atención. Cuando alguien nos habla de un mensaje diferente, que va en contra de esto que escribió Pablo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, es decir, en amor para, para con su prójimo, siendo justos, etcétera. Todos los atributos que implican los atributos del Señor. ¿Quieres vivir tu vida siguiendo su ejemplo, haciendo lo que él hizo? Dice Pablo que padecerán persecución. Entonces el énfasis de una vida piadosa, como lo refiere Pablo, está en la expresión en el Mesías. Y esto es bien importante. Con lo cual significa que esto solo es posible cuando la persona está en una relación de nuevo pacto con Dios. Y aquí entra el tema bien importante de la falsa piedad. Porque entonces no es en el Mesías, Yeshua, no es en Jesucristo. Todas estas acciones que tú estás llevando a cabo no las estás haciendo en Él, en sus atributos, sino en ti mismo. Por eso es una falsa piedad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el efecto espiritual en las personas. Y esto es muy importante. Recordemos que nosotros todo lo que podamos hacer solo es a través y por Él, por su Espíritu. Entonces, cuando hablamos de piedad, que tiene que ver con atributos espirituales del Señor, pues no son atributos propios, no es un aspecto de nuestra vida misma, de nosotros mismos, de nuestra propia personalidad. Claro que no, es algo que recibimos de Él para manifestarlo. Entonces, esta expresión de en el Mesías Yeshua es bien importante porque significa que solo es posible cuando la persona está en relación de pacto con Dios, que no ha roto su pacto, que no ha transgredido, que no ha violado el pacto, que no se ha olvidado de este compromiso que hizo con el Señor. Entonces,
siempre que leemos en la Escritura que podemos hacer una u otra cosa en Cristo Jesús, esto siempre tiene que ver con el hecho irrefutable de que solo es a través de Jesucristo que podemos hacerlo. ¿Cómo? Siguiendo sus pasos, siguiendo su enseñanza. Y no debemos olvidar la gran importancia que tiene nuestra relación con Dios, el pacto. Pero hablamos del nuevo pacto. Es decir, justamente Yeshua vino a confirmar el pacto que fue anunciado por Jeremías, por el profeta Jeremías, un nuevo pacto. Dice Jeremías capítulo 31, a partir del verso 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, daré mi ley en su mente. Aquí el pacto, una vez más, está refiriendo el profeta de un aspecto espiritual, algo sobrenatural, que no va a ser propio de las personas, sino que va a ser impuesto sobrenaturalmente por Dios en ellos. Fíjate bien, una vez más. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lo que nos dice el profeta es que va a haber algo sobrenatural. En el momento que tú recibes el Evangelio, ya, como decía yo al principio, lo primero que es entenderlo con tu mente, ¿sí? Haciendo uso del sentido común, entiendes las buenas nuevas de salvación y lo comprendiste, ¿ok? Como cualquiera. Y entonces tienes dos opciones: recibirlo en tu vida o haberlo escuchado, entendido y continuar con tu propia vida, por tu propio camino. Pero si decides que sí y entendiste que debes cambiar tu vida, que debes cambiar de rumbo, que debes hacer un compromiso, un pacto, entonces dice el Señor, este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Cuando dice aquellos días, es una referencia al tiempo posterior de Yeshua. ¿Por qué? Porque sería que a través del Espíritu de Dios, que es a través de Pentecostés, a partir de entonces, que el Espíritu de Dios comienza a obrar en todos nosotros. Y por eso dice, daré mi mente, perdón, mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, porque va a ser de forma sobrenatural. Si la tienes que conocer, por supuesto que la tienes que conocer, pero vas a aplicarla de forma diferente, no de forma legalista, ¿sí? Religiosa, sino comprendiéndola, comprendiendo el sentido de la ley de Dios. Porque es el Espíritu de Dios quien la está poniendo en tu mente, así como sucedió con Pablo. Cuando Pablo vino al Señor, fue convertido, por decirlo de alguna manera, Yeshua ya no estaba aquí en el mundo, ya había ascendido. Se reveló. ¿Cómo fue que entendió toda la revelación? A través del Espíritu. Entonces es lo mismo. Y entonces te das cuenta que este pacto, pues es de suma importancia a partir de que nosotros recibimos el Evangelio, pero que hacemos este compromiso, hemos tomado la decisión. Y es precisamente por eso que la relevancia de poner atención cuando leemos versículos, pues hace referencia a que hagamos algo, por ejemplo, en este caso, en Cristo Jesús, resulta fundamental para comprender que en su contexto correcto los pasajes bíblicos. Porque es por el pacto renovado que la gracia de Dios, su regalo está,
¿Se acuerdan ustedes que ya hemos hablado de la gracia como concepto? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Recuerdan? Es la influencia divina en nuestras vidas para poder obrar. Así lo describe tal cual el diccionario. Puedes buscarlo en el Strong y te vas a dar cuenta. El concepto gracia tiene que ver con una influencia divina, algo sobrenatural en tu vida que te hace obrar. Esto es cuando dice Dios, pondré mi ley en su mente y en sus corazones. Y entonces hace posible que vivamos piadosamente. Por ejemplo, ¿sí? Puedes tú llevar a cabo determinadas acciones por esta influencia divina. Y entonces no es una falsa piedad, a diferencia de que cuando tú dices, quiero que más personas se acerquen al ministerio, quiero que más seguidores estén conmigo. Pues entonces voy a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer estrategias de, de captación de creyentes, no sé cómo le llamen, ¿no? Y comienzan a hacer muchas obras. ¿Cuál es el móvil? Pues ese, precisamente, un móvil de interés personal. Eso es la falsedad, porque no es en Cristo Jesús. Dices, pero es que es el ministerio. No, no te equivoques. Y no seas parte de ese engaño. Mi invitación, mi exhortación que yo te hago es que no seas parte de ese engaño. Ten, ten la oportunidad, date la oportunidad de ser advertido por el Espíritu de Dios, no por mis palabras. Que el Señor te dé revelación, que te advierta a través de su Espíritu cuando la falsa piedad está obrando cerca de ti. Aléjate, como le dijo Pablo a Timoteo, aléjate de los tales. Entonces, solamente es por esta influencia, gracias al pacto que vino a renovar Yeshua, que nosotros podemos actuar piadosamente en Él. Entonces, cuando entendemos todo esto, comprendemos la razón por la que nada que venga de nosotros mismos, sin la mediación de Yeshua a través de su gracia, es posible que realmente sea de Él. No, no podemos engañarnos nosotros mismos si tú tienes este gran honor de tener un servicio, un ministerio, compartes la palabra de Dios, etcétera, y estás haciendo tu mejor esfuerzo, no caigas en este error. No busques adeptos. Ese no es el propósito de un ministerio, de un servicio. El llamado que Dios te dio fue hablar la palabra de Dios. Los profetas recibieron un ministerio, un servicio. Yo te pregunto, ¿los siguieron millones a los profetas? Los mataron a todos. Pobre Jeremías. Ya quería tirar la toalla varias veces, pero él recibió el llamado fidedigno y se mantuvo. Y finalmente siempre fue rechazado, siempre fue ignorado. Nunca le creyeron, y a pesar de que citaba la palabra de Dios. Así es de que si tú y yo podemos afirmar que por la gracia del Señor vivimos de forma piadosa bajo sus atributos, los atributos del Señor, significa que debemos ser conscientes de que debemos esperar justo lo que Pablo acaba de escribir en el versículo 11. Va a llegar el momento en que sí, vamos a sufrir persecución y vamos a padecer.
Por ejemplo, las acciones que llevan a cabo en algunos países cuando alguien habla en contra de la homosexualidad, por ejemplo. Eliminan toda enseñanza que hable de ese aspecto, que la Biblia describe como abominación para Dios. Y en esos casos graves, hay otros más graves quizás, probablemente, porque las personas son encarceladas incluso por afirmar públicamente que son seguidores de Yeshua. Entonces la censura en un caso y el encarcelamiento en el otro son acontecimientos como muchos otros de los que habla Pablo y que cada vez se van a ir incrementando en los últimos tiempos. Verso 13 dice, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Te das cuenta que siempre el móvil está en aquellos hombres, aquellas personas, hombres o mujeres, que pueden influir en alguien más, que hablan, se dirigen a las personas con propósito de engañar? La palabra engañadores aquí en el griego es la palabra goes y se traduce como mago en el sentido de pronunciar conjuros. Bueno, eso tiene que ver con hechicería y sabemos que aunque existen muchas personas que practican la hechicería para invocar falsas divinidades, lo cierto es que todos ellos literalmente están haciendo una invitación. Cada vez que practican esto, están haciendo una invitación a las entidades demoníacas para intervenir en sus vidas y es eso lo realmente peligroso. Porque como dice Pablo, no solo van de mal en peor engañando, sino que al final también van a ser engañados. Y ese es el propósito del maligno a través de sus huestes de maldad. Otros hombres malos, engañadores, representan este contraste. Todos estos hombres de los que está hablando el apóstol Pablo representan un contraste de aquellos que finalmente pues hemos decidido sufrir la persecución si ha de venir y padecer por causa de nuestra fidelidad a nuestra fe. Y hemos decidido vivir piadosamente en Yeshua el Mesías. Es importante entonces que comprendamos que existe una gran diferencia entre el poder del maligno y sus obreros, todos los que están de su lado, y lo que Pablo describe en el pasaje refiriéndose a los hombres malos y engañadores, porque vemos que en el griego tiene que ver con personas que practican conjuros, ¿ok? Pero Pablo los describe como engañadores. ¿Por qué? Bueno, estos, estos son charlatanes, estos sí son charlatanes, hacen fraudes, engañan a las personas y muchas veces obtienen ganancias por ello, por un lado. Pero por otro lado, muchos de estos hombres engañadores les hacen creer a las personas que es Dios precisamente el que les va a cumplir sus caprichos. A ese grado llegan. Entonces, es doblemente peligroso. Por un lado, es muy claro, pero por otro lado, el engaño es muy sutil. Sin embargo, estas actividades, al ser una invitación a las entidades espirituales demoníacas. Ahora, ¿por qué engañadores? Porque una y otra, en uno y otro aspecto, finalmente engañan a las personas, porque lo que puedan obtener en un momento dado no les va a redituar en su propósito que ellos buscan. Buscan felicidad, buscan prosperidad, etcétera.
y probablemente lo logren por un tiempo, pero al final todo eso se les va a revertir. Ahí está el engaño. Entonces, estas actividades, al ser propias de una invitación a las entidades demoníacas, entonces hablamos de una cosa totalmente distinta que no es un engaño. Y aquí es muy importante que aprendamos a hacer esta gran diferencia nosotros. Cuando Pablo habla de los engañadores, sin olvidar en qué consiste realmente el engaño y en qué consiste la verdadera actividad demoníaca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que eh, cuando hablamos de Satanás y las entidades demoníacas, hemos entendido que a ellos se les ha dado poder sobrenatural, se les ha permitido tener poder sobrenatural, porque cumplen un propósito también. Así es de que mientras los humanos se constituyen en engañadores como medio, con conjuros, con hechicerías, sin darse cuenta, ¿sí? En su propio engaño, ellos están provocando una actividad demoníaca espiritual que sí es verdadera, por supuesto, pero es en perjuicio para ellos incluso, ¿sí? Y para quienes acuden a ellos. Acompáñame al capítulo 8 del libro de los Hechos, a partir del verso 9. Fíjense lo que sucedió con un caso muy especial, muy especial, por causa de la mente de las personas que llevan a cabo todas estas cosas, que llevan a cabo conjuros, hacen hechicerías o acuden a ellos, a quienes hacen todo esto, y que en un momento dado ellos están engañados a sí mismos, pensando que es Dios quien los está bendiciendo y les está dando poder. Y no solamente hablamos de personas que están en lo oculto, sino gente que ya está en las congregaciones, incluso llevando a cabo muchas manifestaciones sobrenaturales. No sé si tú ya hayas presenciado esto, pero se está viendo desde hace algunos años todo esto, incluso en las propias congregaciones. Fíjate bien lo que dice desde el verso 9, Hechos 8, verso 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Haciéndose, pero fíjate bien para que entiendas en qué consiste el engaño cuando lo describe la escritura. Dice, había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Ya te diste cuenta? Y dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, este hombre que hacía todo esto. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. No lo había dicho. Entonces, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo,
porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, la forma de vida que había tenido este hombre nos da un panorama, yo creo que un poco más claro acerca de lo que muchos hoy viven haciendo, diciendo, pensando que es Dios, cuando realmente lo que hacen, sus acciones, tienen que ver propiamente con todo lo contrario, con un engaño del cual ellos mismos han sido objeto. Entonces, muy importante, no nos engañemos a nosotros mismos pensando que los brujos, los hechiceros, los medium son una mentira. Porque la propia escritura nos enseña que así como aquel Simón, ¿sí? Muchos que aún después de haber creído y después de haber sido bautizados por el Espíritu Santo, declinan, declinan para seguir siendo influenciados por entidades demoníacas que les permitan hacer cosas sobrenaturales como las que hacía este Simón. Que el Señor nos dé discernimiento de los tiempos en que vivimos. Amén.